según San Lucas, en el capítulo 7 y versículo 36. El que no tiene Biblia, allí atrás hay Biblias, y si no, ya ahorita nos lo ponen aquí en la pantalla para que usted se haga participante y lea también la palabra del Señor en esta tarde. Capítulo 7, versículo 36 en adelante. San Lucas, capítulo 7, versículo 36. Amén. A ver cuando lo ponen aquí también, ¿verdad? Para que lo puedan leer los que no lo encuentran, ¿verdad? Así puedan seguirnos con la lectura. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 7, versículo 36, dice la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas los pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que lo había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Amén. Ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, hermanos, en esta tarde. Esta lectura es bastante larga, la que hemos leído. Y al leer estos versículos, yo quiero hablar sobre el perdón a una mujer pecadora. Porque aquellos que hemos sido perdonados por el Señor, mostramos un grande amor por nuestro Salvador. Todos aquellos que hemos sido perdonados y hemos encontrado el perdón en el Señor, podemos mostrar ese amor hacia aquel que nos ha salvado. Porque si bien es cierto, hermanos, cuando leemos esta escritura, se nos narra, fíjense, no solo dos casos más bien, o en dos ocasiones se nos cuenta en que el Señor fue ungido. Esta fue esta ocasión, y otra fue en la ocasión en Betania, ya el final de su ministerio, cuando el Señor dice que fue a casa de María y de Marta, donde ahí fue ungido el Señor por María. Pero en esta ocasión se nos narra de cómo el Señor recibe una invitación para ir a
casa de este fariseo, en donde al entrar sucedieron ciertas cosas que no fueron comunes en que sucedieran, pero sucedieron. Porque en verdad, fíjense, como en la otra historia, del otro pasaje, que viene María y unge al Señor, y muchos comienzan a murmurar y decir que era demasiado desperdicio que se hiciera derramando un lavastro de perfume de nardo puro, y decían, ¿cómo es posible que se derrame este perfume y tiene tanto valor? Entonces, otros decían, ¿cómo es posible que se derrame este perfume en el Señor, si esto se pudiera haber vendido y darle ese dinero recogido por este lavastro a los pobres? Y muchos decían eso. En esta ocasión la Biblia no dice que alguien pudiera estar comentando cosas así, pero sí se narra la vida de este hombre que lo invitó al Señor a pasar a su casa. Y aquí digamos tenemos dos personajes, ¿verdad? El hombre, que lo invitó al Señor, y la mujer que sin invitación llegó donde estaba el Señor. Y con esto podemos decir, estos dos personajes, vamos a hablar de ellos dos, de la mujer y del hombre fariseo que lo invitó. Y de nosotros, hermanos, que hemos sido alcanzados también por la misericordia de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? Porque todas aquellas personas, fíjense, hermanos, que todas aquellas personas que han sido alcanzadas por la misericordia del Señor experimentan una gran gratitud por el Señor. Eso debémoslo ir poniendo y estableciéndolo en esta hora, que demuestran gran gratitud hacia el Señor. Y ese es el ejemplo de esto. Porque fíjense que este hombre muestra un gran interés por el Señor al invitarle venir a su casa. Era un gran privilegio que el Señor, entre tantas, cosas que él hacía, pudiera venir a su casa. Amén. Y que él decidiera en este día compartir con este hombre que lo estaba invitando, que se llamaba Simón. Pero fíjense, hermano, que el interés que tengamos por Cristo no significa la salvación. El interés que nos guste las cosas de Dios no significa que podemos recibir lo que Dios está ofreciendo. Porque eso es lo que sucedió en este caso. Porque dice que este hombre, dice el versículo 36 que leíamos, dice que rogó a Jesús que comiese con él. Entonces él viene y hace la invitación al Señor. Cualquiera puede decir, este hombre, como en el caso de Zaqueo, dice la Biblia que el Señor le dijo, desciende, Zaqueo, porque esta noche voy a tu casa. Y cuando llegó a la casa de Zaqueo, dice que aquel hombre mostró fruto de arrepentimiento, porque él dice que, como el Señor dijo que ahora había llegado la salvación a la casa de Zaqueo, aquel hombre se puso en pie y dijo, como él pues era un estafador de impuestos, por lo tanto él dijo, si a alguien yo lo he defraudado, si a alguien yo le he robado, yo le regreso cuadriplicado. Amén. Entonces el Señor dijo, ahora ha llegado la salvación a esta casa. Entonces este hombre estaba dando testimonio de que esa vez que el Señor llegó a su casa, la aprovechó, recibió del Señor. Pero este hombre dice que le ruega al Señor primeramente para que venga a su casa, para que venga a comer con él. Y habiendo entrado a casa, dice que el Señor se sentó a la mesa. Pero habían protocolos que se seguían cuando usted invitaba a la casa de una persona. Bueno, ya no se siguen esos protocolos, pero los protocolos en ese entonces eran todas las cosas que el Señor más adelante le dice que Él no hace. Porque fíjense que cuando estas personas del tiempo de Jesús, cuando una persona venía, la persona que era el huésped, digamos, la persona que venía a la casa, ella tomaba control de la casa, o sea que él era el señor de la casa. Entonces el otro se convertía como su sirviente. Por lo tanto, el que invitaba hacía muchas cosas que este hombre no hizo. Este fariseo dice que lo invitó al Señor cualquiera puede decir, tenía un grande interés por el Señor. Tenía un interés tan grande que uno puede decir, tenía interés de conocer al Señor. Pero ese interés, hermano, que él tenía lo lleva no solamente a ir a escuchar una predicación del Señor Jesús, una enseñanza de aquellas que el Señor decía y enseñaba, sino que ese interés lo lleva a invitarle a la casa. Lo invita a pasar a la casa y el Señor entra y se sienta
a la mesa de aquel hombre. Se ha sentado el Señor ahí. Y mientras Él está sentado suceden varias cosas, vamos a decirlo de esa manera. Porque fíjense, hermano, este hombre lo invita al Señor, pero él permaneció ajeno en conocer al Señor Jesús. Él lo invitó solamente para juzgarlo, para criticarlo, para decir cosas malas de él. O sea que no estaba interesado en querer conocer al Señor. Él no quería saber de la naturaleza de Jesús, porque la naturaleza de Jesús, hermano, cuando llega a nuestra vida, cambia nuestra vida. Sin amén, hermanos, a eso. Sí, el Señor cambia nuestra vida, o sea, Él la transforma de tal manera que nadie, hermano, dice que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Cuando el Señor llega a nuestra vida, el Señor comienza a transformarlo, poco a poco, comienza a dejarlo todo, porque la Biblia dice que dejándolo todo, le siguieron, dicen los discípulos, y comenzaron. Aún Pablo, cuando cuenta su testimonio, en el libro de los Hechos, dice: yo era perseguidor de la iglesia, yo entraba a las casas y arrastraba a los creyentes y decía, y los llevaba a juicio. Eso es lo que era Pablo antes de conocer al Señor. Pero cuando Cristo llegó a su vida, aquel que era perseguidor de la iglesia, ya él decía: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo para agradar al Hijo de Dios. Entonces, cuando el Señor llega a nuestra vida es transformada. Amén. Nuestra vida es cambiada, nuestra vida es transformada cuando queremos conocer del Señor. Pero, ¿sabe? Este hombre, viene el Señor a su casa, pero él no brinda nada de las atenciones que se le debía de hacer a alguien que lo visitaba a uno. Porque si usted me sigue en el versículo 44, dice el Señor, le dice a este hombre, Simón, le dice, vuelto a la mujer, le dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Fíjense que este hombre no tenía ningún tipo de interés en el Señor, porque la Biblia dice que sus atenciones al Señor fueron mezquinas y frías, porque todas esas cosas que él tenía que hacer no lo hizo. Y el hermano, este hombre trae al Señor, pero estando ahí, una mujer que sin ser invitada a la fiesta, sin ser invitada a la cena, al almuerzo o a la hora que lo había invitado al Señor, dice que vino una mujer que dice que entró con una manifestación de gratitud al Señor. Esta mujer, fíjense que la Biblia dice que era una mujer pecadora. Era una mujer pecadora fíjense, cuando la palabra dice que era pecadora, que estaba atrás, no era una mujer pecadora como comúnmente conocemos como pecadora. Eran de esas mujeres que no se han medido en hacer el pecado. No sé qué tipo de pecado se había hecho, no sé en qué mundo se habían dado, porque cuando la Biblia dice que esta mujer era pecadora, como el versículo 38 que leíamos, dice eso, que esa mujer, estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar, dice, con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Y esta mujer viene detrás del Señor, y comienza a hacer eso. Imagínense la manera que aquella mujer comenzó a llevar aquel momento. Al Señor no le incomodó aquella gratitud de aquella mujer, porque la Biblia dice que era pecadora. Entonces esta mujer pecadora, las manifestaciones de que ella tenía de adoración al Señor, dice que era de tal manera que ella trajo un perfume. No dice el costo, aquí no dice el costo del perfume, ni cuánto costaba el alabastro, el bote, o la botella, como usted le quiera llamar. Pero no se dice cuánto era la cantidad, sino la manera que la Biblia dice que ella era una mujer pecadora. Amén. O sea, no era cualquier mujer. No era cualquier mujer, porque era demasiado pecadora. Fíjense, muchos han llegado a pensar y dicen, y fíjense que le dan a esta mujer que era María Magdalena, pero no era ella, porque María Magdalena, la Biblia dice en otro pasaje de la Escritura que esta mujer
cuando el Señor llegó, dice que tenía muchos demonios. Por lo tanto, esta mujer no tiene nombre. No sabemos qué hacía ni a qué se dedicaba. Al menos de María Magdalena sabemos a qué se dedicaba, porque la Biblia habla más, en más versículos de ella. Esta mujer, la Biblia no dice, solamente dice que era muy pecadora, que tenía muchos pecados. No era de aquellas personas que pecan así como comúnmente, sino que había llegado a las profundidades del pecado. Había experimentado cosas que jamás las personas experimentan. Quizás había visitado brujos, quizás había andado en la prostitución, quizás había terminado hasta endemoniada, quizás se había metido en toda la oscuridad del pecado. Porque para que la Biblia diga que esta mujer era pecadora, es porque no era cualquier mujer. Dice el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, oiga bien, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un alabastro, dice, trajo un alabastro con perfume. Que se da cuenta que ahora había llegado la oportunidad de recibir el perdón para sus pecados, porque ella era demasiado pecadora, que ella dijo, ahora es mi oportunidad, es mi momento para poder ir y hacerme de esa misericordia del Señor. Pero aquel hombre que lo había invitado al Señor, aquel hombre que le había dicho, ven y come conmigo, aquel hombre estaba desperdiciando el tiempo. Porque fíjense que muchos nos podemos acercar al Señor, pero no todos nos acercamos con el interés que se representa conocer al Señor. Porque en otra ocasión el Señor nos enseñó, más bien nos dice en la palabra que el Señor iba hacia casa de Jairo. Porque Jairo lo había ido a buscar porque tenía a alguien enfermo. Y el Señor iba hacia allá. Entonces, cuando iba hacia allá, dice que una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre, dijo ella en su mente y en su corazón, dijo, si tan solo tocar al borde del manto del Señor. Entonces dice que comenzó la mujer, con esa fe ella se acercó, comenzó a hacerse paso en medio de la multitud, y cuando iba entre la multitud, ella logra, hermanos, hacerse ese huequito, ese paso, y llega hasta el Señor y lo toca. Y cuando le toca, dice que toca el borde, o sea, una pequeña costura del manto del Señor, de sus vestidos, lo toca, y inmediatamente dice que aquella mujer, que por 12 años había gastado todo, lo había invertido todo, había buscado los mejores médicos, se había quedado sin dinero, sin nada, inmediatamente solo toca una costura del manto del Señor y recibe la sanidad. Entonces cuando el Señor sintió que salió poder de él, dijo, alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? Entonces los discípulos dijeron, Señor, ¿cómo dices que alguien te ha tocado? Si aquí la multitud es inmensa, todos te aprietan. ¿Cómo dices tú que alguien te ha tocado? Y el Señor le dice, no, dice, es que ha salido poder de mí. Y aquella mujer con gran temor, temblando, le dice, Señor, me imagino aquella mujer temblando, yo te toqué. Lo que aquella mujer había hecho era algo que no se debía de hacer. Hacerse hueco en la multitud, tocar a un hombre, y no solamente tocarlo, sino que aquella mujer tenía un flujo de sangre, esa mujer era inmunda, no podía estar tocando a un hombre en ese momento. Pero aquella mujer que con fe se acercó al Señor, recibe el milagro que ella por 12 años lo estaba buscando. Pero fíjense, en ese momento yo lo traigo porque aquellas gentes, aquella multitud que iba, me imagino que muchos iban enfermos ahí, muchos con problemas iban ahí, pero porque esas personas no recibieron nada del Señor, porque ellos no se acercaron al Señor con fe, ¿verdad? Aquellos no se acercaron al Señor con la intención de recibir un milagro en su vida. Quizás así como llegaron, así se fueron. Y así mismo, hermano, le pasó a este fariseo, porque tuvo la oportunidad de poder aprovechar, de conocer la naturaleza de Cristo y no pudo. Mas esta mujer con reputación pecaminosa, quizás, hermano, una mujer vulgar que nadie le daba atención, entra a la casa del fariseo, entra a la casa y está dispuesta a hacer cualquier cosa para expresar el amor que tenía para el Señor Jesús. Yo no sé, hermano, qué tan dispuesto está a hacer por el Señor. Yo he dicho desde mi juventud, cuando yo comencé en los caminos del Señor, decía,
si uno no está dispuesto a hacer cosas locas por el Señor, uno no está dispuesto a nada, hermano. La mujer de flujo de sangre estuvo dispuesta a hacer algo extraordinario, porque era hacerse camino en medio de la multitud. Y ella, sabiendo que lo que ella estaba haciendo estaba malo, porque lo que ella estaba haciendo era algo que no se debía de hacer. Esa mujer era una mujer que estaba inmunda, no podía estar ahí, pero aquella mujer, ella tenía la fe que si lo tocaba al Señor, si tocaba el borde de su manto, iba a ser sano. O sea, que no le pedía ni siquiera, digamos, hacerle así al maestro. Ella decía, si tan solo puedo tocar una costura. ¿Sabe, hermano, qué difícil encontrar una costura en un manto? O bueno, al menos en este saco yo no le veo no le veo costura. Pero imagínate, la mujer era tan grande la fe que ella dijo, si solo tocare el borde del manto, o sea, algo pequeño, quería ella tocar al Señor para recibir la sanidad. O sea, que esta mujer iba caminando en fe, caminaba y se hacía el lugar para llegar al maestro en fe. Entonces nosotros, cuando nos acercamos al Señor, dice la Biblia que hay que acercarnos creyendo que hay y que Él da galardones a los que se le acercan con fe a Él. Entonces esta mujer, hermano, esta mujer poseía un amor genuino hacia el Señor Jesús. Tenía un amor para Él, de tal manera que fíjense que el beneficiado o la beneficiada de que el Señor viniera a esta casa no fue el hombre que lo invitó a comer al Señor, sino fue la mujer que dándose cuenta, quizás los vecinos comenzaron a decir, el maestro de Galilea viene a casa de Simón. Entonces comenzaron ahí a regarse la voz, y aquella mujer dijo, es mi oportunidad ahora. Yo soy pecadora, me he ido mal en la vida, me he ido mal en el matrimonio, me he ido mal en los vicios, me he ido mal en todo, dijo ella. La única solución que tengo ahora es ir a Él. Y ella entra a ese lugar, y es sin cruzar palabras, sin decir con permiso, ella comienza, hermanos, a hacer aquel acto de amor hacia el Señor Jesús. Y comienza esta mujer a sentirse, ella se consideraba que era nada. Ella se consideraba que todo lo que pudiera hacer sería insuficiente para expresar su gratitud por el perdón de sus pecados. O sea, que ella sentía en ese momento, es que cuando uno está agradecido con el Señor, hermano, no hay nada que se compare con lo que podamos hacer para demostrar el amor que tenemos para el Señor. Yo no sé si usted se ha sentido así, pero al menos en mi vida yo puedo contar testimonio de cómo el Señor me ha hecho sentirme agradecido con Él. Esta mujer dice que entró, dice que estando detrás de sus pies, llorando, comenzó a regar sus lágrimas, dice, con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía. Pero cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si este fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Aquel hombre solamente estaba viendo lo que aquella mujer era, que había sido, pero en este momento aquella mujer ya no era la mujer pecadora. Aquella mujer en este momento se había acercado a aquel que tenía poder para perdonar sus pecados, deshacer todas las obras de maldad que ella había hecho. Hermano, ese era el mejor lugar, y no le importó lo que dijera el fariseo, porque sabe, hermano, cuando usted busca del Señor y comienza a dar paso en el Señor, cualquiera se va a burlar de usted y va a decir, ¿y quién le lavó el cerebro? ¿Y quién lo convenció de eso? ¿Quién le dijo que él puede cambiar? Si no cambia, al menos a mí me decían así. Me decían, 1 mes te damos para que regreses con nosotros. Me decían todos mis amigos vagos que tenía yo. Decían, 1 mes te damos, 1 mes te damos. ¿Sabe, hermano, cuántos meses me están esperando? Yo ni sé cuántos meses que no le di el gusto de que yo regresara con él. Porque sabe, hermano, que cuando usted comienza a buscarle al Señor, cuando usted encuentra al Señor, aquel que lo ama y que le da todo lo que usted necesita, usted, hermano, no está pensando lo que la gente diga o le critica o le juzgue. Porque aquella mujer en este momento estaba siendo juzgada por el anfitrión de la casa. Pero aquella mujer le importó. Ella besaba los pies del maestro. Amén. Y sabe, hermano, que en las costumbres de ese momento era que cuando entraba a su casa, porque como las calles no eran como ahora, ¿verdad? Que uno se baja del vehículo y uno, hermano, más en este país, uno no ensucia los zapatos.
no los lleva bien limpiecito, al menos que esté lloviendo. Pero en aquellos tiempos usaban sandalias, y no solamente usaban sandalias, sino como eran las calles polvosas, ellos llegaban a las casas y como ponían ahí, hermanos, su tapete. Por lo tanto, ellos se lavaban los pies antes de entrar a la casa, dejaban sus zapatos, sus sandalias afuera para entrar a la casa. Y el dueño de la casa ponía el agua ahí para que se lavara, para que limpiara sus pies y lo ungía y hacía todo eso para que aquella persona se sintiera bien en la casa. Pero este hombre, como él se sentía que él no necesitaba del Señor, no hizo nada de esas cosas que se tenían que hacer. Solo lo invitó al Señor, el Señor pasó. Y aquella mujer, no importando cómo tuviera los pies el maestro, era tanta la gratitud que ella tenía, era tanto, hermano, el deseo de expresar el amor hacia el Señor por el perdón de sus pecados, que dice que los besaba los pies, que dice que estaba detrás de los pies del Señor, porque recuerda, hermano, que la manera de sentarse en ese entonces no era como nosotros nos sentamos ahora hacia el frente, sino que la manera de sentarse era como si usted esté de rodillas, que los pies quedan atrás. Por lo tanto, aquella mujer no estaba enfrente besando los pies del Señor, sino estaba atrás, o sea, por el lado de atrás. Llegó la mujer, y el Señor estando como de rodillas en la mesa así, porque no habían sillas así como eso, sino que se sentaban como de rodillas y los pies hacia atrás. Entonces la mujer estaba atrás del Señor y estaba por detrás, ella con sus lágrimas dice que enjugaba o limpiaba los pies, dice, del Señor con su cabello, dice que secaba los pies. Y dice, y los ungía con perfume. La cantidad, hermano, de amor y de gratitud que aquella mujer tenía para el Señor era tan grande que no le importaban los comentarios de aquel hombre que estaba ahí diciendo, si este, versículo 39, dijo él, el fariseo, dice que dijo entre sí, o sea que él lo dijo en su pensamiento. Él lo pensó, pero como el Señor conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad, hermano? El Señor conoce los pensamientos, lo que usted está pensando ahora, el Señor lo sabe. Él sabe los pensamientos de la cual nosotros estamos pensando. El Señor sabía qué estaba pensando. Y sabe lo que dijo aquel en su mente, aquel fariseo. Si este fuera profeta, sabría qué mujer es la que le está haciendo eso. Y que es una mujer pecadora. Imagínense, pero el Señor le leyó el pensamiento. Él sabía lo que estaba pensando. Inmediatamente el Señor dice que le dijo a él, versículo 40. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Él pensaba que el Señor no se había dado cuenta de lo que él estaba pensando. El Señor sabía lo que estaba pensando. Por lo tanto le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Y ya el Señor comienza a decirle una pequeña parábola, una pequeña historia, en la cual el Señor le dice a aquel hombre, le dice que un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Eso el Señor le puso y le pregunta a Simón, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y este hombre fariseo le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y el Señor le dice, vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, no me diste agua para mis pies. Que esa era la costumbre, poner agua para lavarse los pies porque venían polvosos, con polvo de afuera. Mas esta, regando mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, porque esa es la costumbre. Al menos nosotros, yo vengo de una iglesia que acostumbra a darle un abrazo. Al menos yo tengo esa costumbre, que yo les doy un abrazo a los hombres, ¿verdad? Los abrazos. Pero vengo de una iglesia de que los hombres se abrazan y se dan un beso en la mejilla. Esa es la cultura de la iglesia donde yo vengo. Entonces, casi muchos no les gusta. Pero la cultura de nosotros, porque la Biblia dice que saludados con ósculo santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no es un problema digamos, no lo hacemos siempre, pero nosotros tenemos esa costumbre porque es una muestra de afecto, de amor y que somos uno en Cristo. Pero en este entonces se hacía eso. Entonces,
también dice, y le dice, no me diste el beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Y dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta la ha ungido con perfume, con perfume de mis pies. O sea, que la mujer estaba de tal manera agradecida con el Señor que había cambiado aquella manera de hacer aquel ritual cuando una persona lo visitaba. Aquella mujer era tan grande la gratitud por el Señor que cambió todo la manera de recibimiento cuando una persona llegaba a la casa, porque estaba tan agradecida con el Señor por el perdón de sus pecados, que ella estaba, como dicen, bueno, el mexicano dice que tirando la casa por la ventana, que la mujer entró, hermano, y trajo todo lo que tenía. Me imagino que era lo de más valor que ella tenía para traerlo al Señor. Es que cuando una alma, hermano, está agradecida con el Señor, trae todo para el Señor, le da todo, sin reservas, sin condiciones, no importando que la gente piense y que diga, está dispuesto a dejarlo todo. Esta mujer tenía tanto, hermanos, que darle al Señor, en este momento que el Señor la comparó como aquel deudor que le debía 500 denarios. Y aquel hombre, fariseo, lo puso como aquel que le debía 50 denarios. Y aquel hombre dijo, no, dijo el que, ¿a quién está más agradecido? Que el que le perdona más. Porque cuando el Señor nos perdona a nosotros, hermanos, debemos estar agradecidos por lo que Él nos ha dado. Es que cuando una persona ha recibido algún favor de Dios, queda poco. Cualquier cosa, cualquier esfuerzo que se haga por servir al Señor, hermano, quedará poco. Por lo tanto, aquella mujer había entendido eso, que todo lo que pudiera hacer por el Señor era demasiado poco para hacerlo. Por eso, hermano, a veces cuando uno ve que las personas no son tan agradecidas con el Señor, uno dice, no sé qué el Señor hizo por ella, ¿verdad? Pero esta mujer sentía una gratitud por el Señor, tenía una gratitud por la gracia divina, que dice que lo hacía todo, hermano, lo hacía todo lo que aquel hombre no hizo con el Señor. Ella lo hizo de otra manera, mostrando la gratitud a Él. La mujer dice que trajo ese frasco de alabastro, que era un perfume tanto, hermano, el contenedor, digamos, como el contenido muestran que ese regalo que ella traía para el Señor era un regalo de mucho valor, que era un regalo muy caro. Por lo tanto, Jesús, hermano, no dijo, ¿por qué lo estás haciendo, mujer? Es que lo que tengamos que hacer por el Señor Jesús, el Señor no nos va a decir por qué lo hace. El Señor no le dijo a la mujer, ¿por qué estás haciendo eso, mujer? Es que también el Señor quiere que nosotros mostremos gratitud por lo que Él ha hecho a nuestra vida, ¿verdad? O sea, el Señor no va a enojarse porque usted le diga, no, aquí yo le voy a servir al Señor porque yo estoy agradecido con Él. El Señor no le va a decir, no lo haga. El Señor le va a decir, el Señor lo va a dejar que lo haga, porque el Señor en ningún momento a esta mujer, como a la misma María, cuando trajo aquel perfume de nardo puro y se lo echó sobre su cabeza y lo ungió al Señor, nunca le dijo, y aun cuando los otros discípulos estaban diciendo, ¿por qué se hizo tanto desperdicio en derramar un perfume de nardo puro en el Señor? El Señor nunca dijo, ¿por qué lo hiciste, María? El Señor dijo que tenía que hacerse. Porque sabe, hermano, todas aquellas cosas que hagamos por el Señor Jesús se quedan cortas. Y ni siquiera, hermano, Dios va a decir, o el Señor mismo va a decir, no lo hagas. O usted diga, no, yo lo voy a hacer por el Señor, voy a hacer esto. El Señor no le va a decir, no lo hagas, porque el Señor sabe, hermano, que lo que Él ha hecho con nosotros, lo que Él nos ha dado, no tiene precio. Amén. Su Hijo único, venir a esta tierra, hermano. Venir, hermano, porque cuando nadie, hermano, daba nada por nosotros, dice que Él dio la vida por nosotros. ¿Cómo estábamos nosotros antes de venir al Señor? Estábamos perdidos. Amén. Estábamos, hermano, como esta mujer que dice que lo tenían por la mujer. ¿Sabe qué decían los vecinos de esta mujer? Esa mujer es pecadora, ni se le acerque, porque le puede robar sus cosas. A esa mujer ni se le acerque porque le puede robar su marido, le decían. Esa mujer no se le acerca porque es demasiado pecadora. No sé en qué mundo andaba aquella mujer y nadie se le acercaba. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor dejó que aquella mujer, hermano, expresara todo su amor, toda su gratitud a Él, porque primeramente Él se lo merece. Segundo, era que aquella mujer estaba mostrando todo eso porque era tan grande
lo que el Señor iba a hacer en este momento. Porque el Señor le dice, en el versículo 48, tus pecados te son perdonados. Es que el que ha encontrado el perdón del Señor, el que siente el perdón del Señor, es algo tan grande que no tiene precio. Amén. No tiene precio el haber sido encontrados, hermanos, limpios delante del Señor. Y usted puede decir, pero ¿cómo que estén limpios? Es que eso es lo que no me gusta, dice la gente. Es que mire, delante de los hombres usted puede seguir siendo la misma persona, pero delante del Padre ya usted ya no es la misma persona, porque alguien, hermano, perdonó su cuenta. Alguien vino y saldó lo que usted le debía a Dios. Por lo tanto, ahora ya no es reo de condenación, porque hoy ya es reo de salvación. Porque dice que aquella mujer viene al Señor, pero dice, el Señor le reclama al fariseo, porque no hay nada, hermano, no hay nada que se pueda decir con las personas que son religiosas. Porque aquellos que no han sido perdonados, critican las acciones de los que han sido perdonados, porque aquel fariseo, dice la Biblia, que vio con malos ojos a la mujer que hacía, hermano, lo que hacía por el Señor Jesús, en consentir, hermano, y decía, ¿cómo es posible, decía aquel hombre, que el Señor, si este fuera profeta, ¿por qué consiente que esta mujer demuestre tanto amor? Pero el Señor le dice a aquel hombre, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta la ha ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Por eso, hermano, aquellos que no hacen nada, hermano, por la obra de Dios, uno dice, ¿será que esta persona ha sido perdonada? Porque aquellas personas que han sido perdonadas por el Señor Jesús están dispuestos a hacerlo todo. No importa las críticas, no importa cómo le juzguen, no importa si sea algo demasiado que para otros, para los religiosos, si usted se congrega todos los días, dice, este es religioso, este solo la iglesia quiere pasar, porque hace al menos, fíjense, hermanos, que cuando nosotros tomamos la decisión de venirnos aquí, muchos nos dijeron que nosotros estábamos locos en tomar una decisión, dejar el trabajo, dejar lo que dejamos, para venirnos a una ciudad que ni siquiera conocíamos. A una ciudad que ni siquiera, hermano, incluso, hermano, hubieron personas que dijeron que nos íbamos a regresar así como veníamos. Que veníamos y íbamos a fracasar. Porque ¿sabe qué, hermano? El religioso piensa, hermano. El religioso piensa como este fariseo, que decía, si este fuera profeta, supiera que aquella mujer es pecadora. O como este que decía, hermano, juzgando a aquella mujer. Pero cuando alguien, hermano, sabe que lo que tiene que hacer es por el Señor y ni todo lo que haga tiene precio para hacerlo. Por lo que el Señor ha hecho, está dispuesto a hacerlo todo. Pero a aquella mujer no le importó en ningún momento. Porque fíjese, este hombre pensaba que él no necesitaba hacer lo que la mujer hacía. Porque muchos piensan que dicen, no, es que yo soy bueno, yo no necesito hacer eso por el Señor Jesús. No escuchaba personas. Yo escuché a un hermano que siempre decía, yo no era malo cuando yo vine a los pies de Jesús, decía él. Yo no era malo, nunca tomé, decía, yo nunca fumé, yo nunca anduve con otras mujeres, yo era bueno cuando el Señor vino a mí, decía él. Por lo tanto yo decía, ¿por qué voy a servir? Porque yo no necesito servir por eso. Eso decía él. Pero así mismo estaba este fariseo. Para el fariseo pensaba que él no necesitaba el perdón de Dios, porque su corazón estaba ya frío. Y por eso criticaba a aquella mujer agradecida con el Señor. Él criticaba y juzgaba a aquella mujer, decía, y no solamente criticó a la mujer, sino criticó al mismo Señor Jesús, que dijo, si este fuera profeta, supiera. Porque un profeta, ¿verdad? El Espíritu Santo le revela quién es el que está. Pero en verdad, hermano, que el Señor sabía quién era esta mujer. El Señor sabía lo que Él estaba haciendo en el corazón de aquella mujer. El Señor sabe lo que nosotros éramos antes de venir a los pies de Jesús. El Señor sabe de dónde el Señor nos ha rescatado. Y por lo tanto, ahora, hermano, todo lo que nosotros podamos hacer, no debemos escatimar recursos. No debemos escatimar, hermano, gratitud a Él por lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Están de acuerdo, hermanos, con eso? No debemos escatimar ningún esfuerzo para hacer por el Señor. Nada de lo que hagamos, nosotros, sería suficiente para pagar lo que Él ya hizo por nosotros. Lo que Él hizo por nosotros fue algo grande. Lo que hizo por esta mujer, primeramente, hermano, fue algo grande.
Porque después de que vino a los pies del Señor, hermano, no había, hermano, algo grande que hubiera sucedido. Y por eso a veces nosotros decimos, venga a los pies de Jesús. Porque tomando este pasaje, que esta mujer dice que estaba a los pies del Señor, jugando con sus lágrimas y con su cabello. Dice que estaban secando los pies del maestro. Era tanta la gratitud. Me imagino aquella mujer, hermano, cómo se sentía porque había recibido la misericordia de Dios. Muchos hermanos se acercan al Señor por ver qué el Señor les da a ellos. Algo terrenal, algo material. Pero a veces, hermano, vemos personas que nos acercamos al Señor para que el Señor nos perdone. Al menos yo, hermano, cuando el Señor vino a mi vida, yo, hermano, necesitaba del Señor. Yo quizás lo tenía todo, quizás económicamente, no necesitaba nada de eso. Pero cuando yo vine a los pies del Señor, hermano, fue algo demasiado que Dios me dio. Era tan grande que yo no se puede imaginar cuánto tiempo, hermano. Dejé todo lo que tenía, hermano, para servir al Señor. Y por muchos años pasé así, hermano, sirviéndole a Dios. Sirviéndole a Dios, no quería que nadie, hermano, me pudiera distraer de lo que yo hacía por el Señor, sirviéndole en una cosa, sirviéndole en otro privilegio, todos los días y con los jóvenes, predicando. Y yo decía, no, es que cuando uno encuentra el verdadero amor, y hermano, encuentra los amores que el Señor le da a uno, es algo glorioso. Pero no podemos vivir del pasado, sino que siempre debemos traer a memoria, como dice Pablo, le dice a Timoteo, no, trae la memoria, le dice, esa fe no fingida que heredaste de tu abuela y de tu madre, que no, dice que le dice, te pido que avives el fuego que está en ti. O sea, no podemos, hermano, vivir solamente del pasado, sino cada día sentir, hermano, que cada día necesitamos estar agradecidos y mostrar agradecimiento como esta mujer al Señor. Yo no sé, hermano, cómo usted lo va a mostrar delante del Señor, pero usted sabe cómo lo tiene que hacer. No, usted sabe cómo, hermano, debe dedicarle al Señor, cómo debe expresar ese amor hacia Él. Menos cada quien debemos saber, yo sé cómo le debo demostrar el amor al Señor. ¿Qué debo de hacer para servir al Señor? ¿Cómo le debo demostrar todo ese amor? Esta mujer trajo, dice que ese frasco, lo único que tenía, me imagino yo, de valor que tenía, eso encontró y dijo, esto voy a hacer. Y lo trajo al Señor. O sea que aquellos hermanos que están lejos de la salvación acostumbran a tildar de fanáticos las muestras de gratitud de aquellos que aman al Señor. Y muchos dicen, no, es que tú eres fanático. Acabas de estar allá y ya estás leyendo la Biblia. Es que acabas de estar en la iglesia y ya estás orando. Acabas de estar en la iglesia y ya quieres ir de vuelta a la iglesia. Y comienzan a decir, no, ¿por qué vas tanto? ¿Por qué haces tanto? Pero aquellos hermanos que hemos encontrado la salvación, se queda corto todo eso que hacemos nosotros, leyendo la palabra. Al menos a mí me encanta leer la palabra. Yo creo, hermano, que el día que no lo hago, hermano, es algo que yo he sentido, hermano, que mi vida no tiene sentido. Al menos, y que cada uno de nosotros sintamos ese deseo por Él, y que así como la mujer entró ahí sin pedir permiso, solamente abrió la puerta y se metió y comenzó a mostrar ese amor hacia el Señor. Y aquel hombre que estaba sentado ahí despreció la oportunidad que el Señor viniera a su casa, de conocerle a Él. Fíjense, hermano, que habemos dos tipos de personas: los que aprovechamos el tiempo de Dios y aquellos que el Señor llega a nuestra casa y ni cuenta nos damos que el Señor vino a nuestra casa. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? A darle el valor que Él tiene cuando viene a nuestra vida. Porque usted puede estar en medio de la multitud como aquella mujer con flujo de sangre y no recibir nada. Usted puede ser la única persona que reciba si se acerca con fe al Señor. Por eso necesitamos, hermanos, nosotros saber, hermanos, que si Él, hermanos, nos da la oportunidad de que nos acerquemos a Él, recibir lo que Él tiene para nosotros. Y si usted vino a esta hora, hermanos, es porque el Señor tiene algo para usted. Para que usted se acerque con fe a Él. Para que usted se acerque a Él con una fe, creyendo que Él está ahí, hermano. Y que no, hermano, no como llegó aquel hombre que solamente juzgaba, criticaba, aún me imagino yo la comida que le puso al Señor. Le puso, solamente lo llamó para que viniera y poderlo criticar al Señor. Pero aquella mujer no vino, hermano, pensando en nada más que mostrarle su amor y gratitud hacia aquel que le había dado el perdón de sus pecados. Es que esta mujer no necesitaba
que el Señor le dijera que la mujer ya estaba mostrando todo su amor por el Señor. Así que, hermanos, en esta tarde, usted piense, hermano, piense usted, hermano, cómo de ahora en adelante mostrará el amor por el Señor. No como el de este hombre, ¿verdad? Que solamente recibió al Señor, pero no recibió nada del Señor. Que sea usted de aquellos que quizás el Señor era para otro. Quizás el Señor iba pasando e iba para otro lugar y usted llegó, hermano, y lo agarró al Señor y se hizo de él y ahora disfruta de los amores del Señor y tal vez, porque nadie, hermano, andaba buscando al Señor. Como dijo Pablo, yo iba hacia Damasco, iba con unas cartas para poder ir a traer a los hermanos que estaban allá en Damasco, que eran seguidores del Señor, iba a traerlos para traerlos y meterlos a la cárcel. Pero yendo hacia Damasco, dice que se encontró con el Señor, que se le apareció con una luz resplandeciente que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, y él le dice: ¿quién eres, Señor? Le dice el Señor: yo soy a quien tú persigues. Porque sabe, hermano, que el Señor, hermano, cuando persiguen a un hijo, no están persiguiendo a su hijo, están persiguiendo al Señor. El Señor no le dijo: estás persiguiendo a mis discípulos. El Señor les dijo: yo soy a quien tú persigues. Entonces se le apareció y dice que lo dejó ciego para que no siguiera ese camino. Y de ahí para allá le dijo el Señor: vete a una casa y ahí yo voy a enviarte a un hombre para que él va a orar por ti, para que puedas recibir la vista. Y se fue a la casa y dice que estando ahí llegó un hermano y que con miedo dijo, cuando el Señor se le apareció a este hermano y le dice: ve y ora por Saulo, que está en tal lugar. Le da la dirección al Señor y aquel comienza a ir y dice: pero ese es el perseguidor, yo tengo miedo de ir a esa casa. Y el Señor le dice: no, ve a esa casa, ya lo he transformado, a ese ya lo he cambiado, a ese ya le di el perdón de sus pecados. Por lo tanto, ya no es esa fiera que tú piensas, ahora ya es una oveja. Tú ve y ministralo. Y aquel hombre, dice que Ananías, llega a la casa donde está Saulo y ora por él. Y aquel hombre, hermano, llamado Saulo, de ese momento que ora, ya no se llama Saulo, se llama Pablo. Y ahí comienza aquel hombre que antes era perseguidor, comienza a hacer un gran ministerio, la cual la Biblia dice que él decía: todo lo llenado del evangelio, decía él, desde Jerusalén y todo el Ilírico, dijo él, todo el Asia Menor, todo lo había llenado con viajes predicando la palabra del Señor. O sea que Dios, hermano, a veces nadie anda buscando al Señor, nadie anda buscando, pero el Señor cuando viene y lo encuentra, hermano, como aquel que dice que por accidente, y yendo por el campo, dice que tropezó con un tesoro. Y cuando lo encontró, dice que lo escondió y luego volvió, dice, compró la tierra y se hizo de ese tesoro. Así a veces nadie andaba buscando por accidente, nos encontramos al Señor. Y ahora que lo tenemos, aprovechemos y mostremos nuestra gratitud hacia Él. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor en esta hora. Y usted solamente hágase ese examen. ¿Cuál es la gratitud que tiene para con Él? ¿Estaría dispuesto, como esta mujer, no importarle lo que todos quizás pudieran pensar de ella? Ella dice que se entró y con su perfume, con sus lágrimas, con sus cabellos, hizo todo lo que aquel fariseo no hizo con el Señor. Aquella mujer pudo sentirse esa gratitud hacia Él porque sabía que ella necesitaba el perdón de sus pecados. En esta hora, con los ojos cerrados, con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados, vamos a orar. Pero si en esta hora, hermano, usted quiere recibir el perdón de sus pecados, puede hacerlo en esta hora. El Señor está haciendo el llamado a su corazón. Él quiere perdonar sus pecados. El que viene a mí, dijo el Señor, yo no lo echo fuera. Así que el Señor está ofreciendo el perdón de nuestros pecados. Y como dice en su palabra, el que está en Cristo es nueva criatura es. De modo que si alguno dice que viene a Él, yo no lo echo fuera, dice el Señor. Así que si usted en esta hora le va a dar su vida al Señor, porque está sintiendo en su corazón que necesita el perdón de sus pecados, yo voy a hacer una oración. Puede pasar al frente para que oremos y así el Señor pueda perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. ¿Quiere usted hacerlo en esta hora? O aquellos que a través de
de los videos, a través de esta predicación, quiera recibir al Señor, también puede hacerlo. Puede ahí orar al Señor y decirle: Señor, perdóname mis pecados. Así como esta mujer mostró gratitud al Señor por el perdón de sus pecados, ahora usted puede hacerlo. Hay en medio nuestro alguna persona que quiera entregar su vida al Señor. Puede pasar al frente para que oremos por usted, para que sus pecados le sean perdonados. Su palabra dice que si nuestros pecados fueran negros, serán emblanquecidos como la blanca lana. Eso es lo que el Señor ha prometido. ¿Quiere hacerlo en esta hora? Yo no soy de los que hacen los llamados largos, porque yo creo que el Señor es el que toca los corazones, y si usted lo quiere hacer, puede hacerlo. Quiera hacerlo en esta tarde, quiere recibir el perdón de sus pecados, como esta mujer lo hizo en esta ocasión, que entró y pudo mostrar gratitud, y el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Y todos juzgaban y criticaban, pero ella era la única que estaba recibiendo el perdón de sus pecados. ¿Quiere hacerlo en esta hora? Si no hay, pues damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos permite, Señor, en esta tarde